Con esta sintonía es momento de hablar de ciberseguridad y con ello de recibir a nuestros compañeros de la asociación Euskal Hack. Como habitualmente, como últimamente, hoy tenemos a Robert con nosotros. Arratsaldeon, Robert. Arratsaldeon, buenas tardes. Hola, Robert. Te he cogido la palabra de la... Bueno, más bien me la has cogido tú a mí, de la sección anterior que estuvimos comentando sobre las contraseñas y sobre cómo crear contraseñas seguras, y mencionamos la autenticación multifactor, que entra ya un poco en ese combinado de la seguridad de una cuenta de un usuario, ¿no? Tendríamos que empezar hablando entonces de cómo definimos qué es la autenticación multifactor. Sería adecuado, ¿no? El otro día, cuando comentábamos fallos, ¿no?, en nuestros servicios de Internet, ya hablábamos de que igual solo la contraseña no es un factor suficientemente fuerte como para que ese servicio esté completamente protegido, y se nos escapó, ¿no?, que podíamos usar doble factor de autenticación o incluso multifactor de autenticación. Vale. Básicamente, para que todos nos situemos de manera muy sencilla, es ese SMS o ese código que me llega al móvil cuando yo intento acceder a una cuenta, ¿de acuerdo? Entonces ya no solo tenemos que conocer un password, sino que además tenemos que tener un dispositivo al que me llega un mensaje por otro vía habitualmente la que estamos usando para autenticarnos, pues si es web SMS o a través de aplicaciones que hay expresamente para esto, en el que nosotros damos otro segundo token, normalmente de un solo uso, para ese acceso al servicio, ¿de acuerdo? Entonces, en principio, lo que conseguiría esto es que el atacante, solo sabiéndose nuestra contraseña, pese a todo, sería incapaz de entrar en nuestros servicios o de robarnos la cuenta o lo que sea. En ese aspecto hay muchos sistemas. Mencionabas el SMS, pero en los últimos años, sobre todo, se han puesto en marcha muchas aplicaciones que cumplen esa función, ¿no? De darme un código que va caducando para poder hacer la segunda fase del inicio de sesión, ¿no? Efectivamente, bueno, hay diferentes aplicaciones, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que para poder usar este segundo doble factor de autenticación, el servicio que estemos usando, pues soporte, ¿no? Soporte el envío de SMS o soporte una de estas aplicaciones de las que me estás comentando, ¿no? Entonces, a ver, lo normal suele ser que cuando tú te registras, pues ya te pidan un mail de backup y te piden un teléfono. Normalmente con eso ya queda asociado la aplicación con el doble factor de autenticación con ese teléfono. Si hay cualquier cosa rara, nos van a enviar un SMS al teléfono. Lo normal en aplicaciones bien hechas hoy en día, ¿de acuerdo? Pero incluso en según qué configuraciones podemos ir más allá y podremos asociar nuestro servicio, normalmente esto solo pasa con los servicios grandes y los importantes, pues a otro tipo de tecnologías. Google Authenticator, por ejemplo, creo que Microsoft también tiene un tipo de Authenticator, entonces podemos asociar nuestras aplicaciones con una aplicación desarrollada por un tercero para recibir estos segundos tokens, ¿de acuerdo? Incluso hay tecnologías y empresas que se dedican a desarrollar expresamente este tipo de generadores de factor de doble autenticación, como puede ser las YubiKeys o como pueden ser otros 1000 modelos, que ya no solo tienen un componente de una aplicación que puede estar en el móvil, sino un componente hardware externo, ¿de acuerdo? Al final, una de las cosas que tenemos que tener presentes es que si lo que tenemos, por ejemplo, comprometido es el móvil, que es nuestro segundo factor de autenticación en muchas ocasiones, vía SMS, vía Google Authenticator, vía lo que sea, y queremos acceder a una aplicación desde nuestro móvil que está comprometido, pues es posible que el atacante también tenga acceso, ¿no?, a ese doble factor que nos envía Google o que nos envía el servicio al que estamos intentando acceder. Con lo cual el problema ya va más allá incluso de tener dos factores de autenticación, porque si lo que está comprometido es el dispositivo al que me llegan ese segundo factor de autenticación, pues lo hemos preparado. Por eso, precisamente, en cosas muy críticas se suelen emplear factores o dobles factores de autenticación completamente hardware para que, bueno, pues sea todavía más complicado ese robo del segundo factor de autenticación. Incluso en algunos casos también se ha empezado a recurrir a la biometría. Mencionabas el caso de Microsoft Authenticator, que más que doble factor cae más en el multifactor, porque para poder ver ese código, ese segundo código para poder entrar en nuestra cuenta, la propia aplicación pide al menos en iOS, autenticación por biometría. Entonces ahí ya estamos metiendo otro elemento más en la coctelera. Pues sí, efectivamente. Lógicamente,
como todo en el mundo de la ciberseguridad, ante el doble factor de autenticación, pues han aparecido técnicas habitualmente basadas en ingeniería social, pues que permiten a un atacante hacer un robo de ese segundo factor, con lo cual los propios fabricantes pues van un pasito más allá y tratan de que sea la biometría la que proteja, de tal forma que lo pongamos un poquito más complicado, ¿no? Pero evidentemente lo que te he dicho antes, si lo que está comprometido es el dispositivo en el que también estamos haciendo uso de la biometría, pues podemos tener un problema igual. En general, para mí suele ser una buena opción usar un dispositivo diferente para recibir el doble factor del que estoy usando para autenticarme contra el servicio al que quiero acceder. En un caso habitual, pues si estamos accediendo a un servicio que puede accederse desde ordenador y desde móvil, quizá acceder desde el ordenador y en el móvil solo recibir ese código puede ser una solución. Sería lo más correcto, de hecho. Y bueno, luego otra de las cosas de las que tenemos que estar muy pendientes, porque de hecho ha habido malware que hacía eso, es según que instalemos en el móvil, pues todo nuestro arquitectura de seguridad se puede caer como un castillo de naipes. Hay aplicaciones que han sido capaces de usar las credenciales, después de infectar un móvil, usar las credenciales del usuario en ese móvil para loguearse contra un servicio bancario. Cuando se recibía el SMS o el segundo factor de autenticación, recibirlo directamente en el móvil y emplearlo para autenticarse de nuevo contra el servicio bancario, y así se han cometido fraudes de bastante dinero que encima en esta ocasión pues afectaban a ciudadanos corrientes. No era un robo entre bancos o algo, sabes, muy de mucho dinero por empresas, no, era a ciudadanos con un grado de difusión bastante importante, con una penetración en su momento también razonablemente importante en la sociedad. Entonces, bueno, pues más de lo que hemos repetido mil veces. Aquellos dispositivos que estamos empleando para uso bancario, sobre todo para manejo de dinero, hay que tener muchísimo cuidado de no instalar aplicaciones de terceros, me vengan de donde me vengan, de seguir los criterios de seguridad que nos marca el fabricante, porque precisamente este malware del que os estoy hablando se hacía pasar por una app de mensajería. Nos decía que teníamos un paquete y casualmente pues lo que nos pedía era descargar un binario de aplicación de Android que era el que realmente traía en sí el troyano. Con lo cual, muchísimo cuidado con estas cosas. El segundo factor de autenticación es una medida adicional de seguridad muy importante. Para aquellos servicios, sobre todo en los que manejamos dinero, imprescindible. Yo no jamás tendría un servicio importante solo protegido por contraseña, por muy robusta que sea mi contraseña. Y de hecho, en algunas ocasiones, la contraseña que tengo es muy robusta, pero se puede adivinar mi email de recuperación, y en el email de recuperación tengo una contraseña que es una caca. Entonces, todo eso tiene que estar bien asegurado en su conjunto, ¿de acuerdo? Porque si no, claro, me puedo usar el email de recuperación con una contraseña mala para hacer una restauración de la contraseña de la cuenta principal y entrar y acceder a la cuenta principal. Con lo cual, ya os digo, siempre, además de la contraseña robusta, en el email principal, en el segundo email principal, el segundo factor de autenticación. Efectivamente, como hemos comentado muchas veces, la seguridad no es solo un elemento, sino que es un sistema, y es tan débil como débil sea el escalón más débil, digamos, ¿no? Débil, sí. Y en ese sentido, pues si nuestro acceso al banco está perfectamente asegurado, pero la forma de recuperación es nuestro correo electrónico y tenemos ahí una contraseña débil o no tenemos un doble factor de autenticación, pues ahí se nos cae un poco el castillo de naipes, ¿no? Sí, además se dan circunstancias adicionales, y es que normalmente las empresas grandes, Microsoft, Google, las que tienen muchas cuentas de usuarios, pues suelen poner de manera automática 1000 medidas de protección para que esas cuentas principales que usamos con nuestro teléfono o con los dispositivos que sean, pues tengan su doble factor, te obligan a tenerlo, te obligan a que te identifiques, etcétera, etcétera. Pero cuando estamos usando ya servicios secundarios, pues de otro tipo de compañías, igual con menos medios,
Si usamos ese tipo de emails como segundo o como mail de recuperación, normalmente van a estar menos protegidos. Ahora cada vez menos, pero durante mucho tiempo los mails propios de empresa estaban menos protegidos muchas veces que los mails de usuarios que te protegía Google o que te protegía Microsoft. Entonces, bueno, tenemos que ser muy conscientes de qué medidas nos brinda el que nos está dando la cuenta de correo electrónico para saber cómo la podemos proteger de la mejor manera posible. Y si es algo importante y no tiene segundo factor de autenticación, yo la descartaría para registrarme en ningún sitio porque es un problema. Pues este es un pequeño vistazo a ese término, al doble factor o multifactor de autenticación, que es una herramienta con la que ya prácticamente, como acabamos de comentar, convivimos porque las grandes empresas tecnológicas nos han abocado a ello. Y las bancarias también, porque es un requisito desde 2018, y que también nos conviene conocer cómo funciona para evitar que ese segundo factor o ese factor múltiple también se vea comprometido. Pues Robert, hasta aquí la sección. Lo único que nos queda es recordar que esta sección, estos contenidos sobre ciberseguridad, vienen de la mano de Euskal Hack. Así es, sí. Bueno, estamos en Donosti, ya sabéis, y para cualquier cosita, info@euskalhack.org o en Twitter @euskalhack. Perfecto, pues ahí os encontramos. Es que ricasco, Robert, y hasta dentro de un mes. Zuei, eskerrik asko.